Muy buen día. El siguiente trabajo es para la clase de estadística, en el cual vamos a explicar acerca de las víctimas del conflicto armado en el departamento de Antioquia y los acontecimientos que se dieron en el periodo del 2006 al 2012. Este video es presentado por Ángel Jiménez, Diana Virgüez, Jonathan Fernández, Joana Barón. Bueno, pues principalmente el conflicto armado en Colombia ha dejado un sinfín de muertes y masacres en cada uno de los departamentos del presente trabajo. En este estudio estadístico y con la base de datos de las víctimas del conflicto armado en Colombia del 2006 al 2012, nos dará un panorama y un análisis de cuántas muertes, atentados, gastos en defensas ha provocado el conflicto armado en el departamento de Antioquia. Para ello es utilizar el análisis gráfico, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de localización como tal. Principalmente nuestro objetivo es analizar e identificar cuántas han sido las víctimas y el gasto en defensa que ha provocado el conflicto armado en Colombia para el departamento de Antioquia. Principalmente, como se ve en la tabla que muestra en pantalla, les voy a explicar la variable y el tipo de variable a la que pertenece. La variable del mes es una variable cuantitativa ordinal, la del año es una cuantitativa discreta, igual que la de las víctimas de asesinatos selectivos, la de víctimas mortales en masacres, la de secuestrados, la de civiles muertos en acciones bélicas, la de combatientes muertos en acciones bélicas también, la de muertos en atentados terroristas y la de lesionados en atentados terroristas. Una cualitativa nominal son los daños civiles, el tipo de ampliación en daño de bienes civiles, el lugar de mayor impacto y la primera fuente. Y una cuantitativa discreta podría ser las minas antipersonas, efectivos de fuerza pública disponible Colombia y gastos de defensa y seguridad colombiana. Y una cuantitativa continua, gastos en defensa y seguridad Colombia per cápita y efectivos por kilómetros de cuadrado Colombia. Por ejemplo, la cualitativa ordinal toma distintos valores siguiendo una escala determinada. La cuantitativa discreta toma cualquier valor y discreta porque es infinita. Y la cualitativa nominal de una cualidad y los categoriza. Por otro lado, una cuantitativa continua determina una cantidad finita y continúa porque está en un intervalo. Nosotros nos planteamos tres objetivos, los cuales pudimos realizar en el análisis gráfico que determina la tasa de mortandad que sufrió el departamento de Antioquia en el periodo de 2006 a 2012. Como ustedes pueden observar en pantalla, están observando la gráfica acerca de las víctimas de asesinatos selectivos, en donde en el 2006 estuvo en un 20%, en el 2007 aumentó a un 25%, en el 2008 fue un estándar el más alto que fue de 32%, en el 2009 descendió a 31%, en el 2000 la cantidad de víctimas descendió bastante que fue hasta el 2010. Por consiguiente, en el 2011 hubo una víctimas de asesinatos que fueron 17 y en el 2012 de un 13%. En la siguiente gráfica, como se muestra en pantalla, mostramos directamente la tabla de los secuestrados, que en el 2006 fue de 51, en el 2007 fue de un 86, en el 2008 de un 78, en el 2009 de un 82, en el 2010 también de un 82, en el 2011 de un 18 y en el 2012 de 20, que fueron los secuestrados. El secuestro es uno de los métodos de opresión más usados en el conflicto armado por el cual ha atravesado Colombia. El gráfico 2 evidencia que Antioquia ha sufrido en el periodo de 2017 a 2010 una cantidad abrumada de secuestrados, dejando un promedio de 82 personas secuestradas. Para el 2001 y 2012 el nivel se ha reducido considerablemente. Como se observa en esta tabla, se evidencia las dos comparaciones entre civiles muertos y los combatientes muertos, en donde la línea roja representa a los combatientes muertos y la línea azul los civiles muertos, ya que en el 2006 ambas fueron de 4 y 3, en el 2007 no hubo, en el 2008 la de civiles muertos fue de 1, en el 2009 la de civiles muertos fue 3, en el 2010 la de combatientes muertos fue 3 y la de civiles muertos fue 7, en el 2011 la que fue de 2 y en el 2008 y fue de 8 y en el 2012 la que fue de 0 y fue de 4. Posteriormente, en el siguiente gráfico se muestran los atentados terroristas, donde del 2006 al 2010 no hubieron atentados. En el 2011 hubo un disparo de 78 lesionados en atentados de terroristas.
En tanto, en la línea azul se muestra la de muertos en atentados de terroristas, que fue de un 4%. En el quinto gráfico, como se puede evidenciar, hay un diagrama de barras, en donde la fuerza pública tiene un 7%, grupos no identificados un 44%, grupos paramilitares un 2%, que fueron los daños a bienes públicos, un 20% de la guerrilla y un 11% de la fuerza pública. Recordemos que la guerrilla se ha observado que a través de la historia que ha tenido connotaciones fuertes en el conflicto armado en Colombia, y como podemos identificar en Antioquia, no es la excepción. En el periodo 2006 a 2012, 27 son los daños bienes públicos que ha generado. En esta siguiente gráfica mostramos un análisis de la estadística descriptiva y las víctimas de asesinados selectivos, en donde la media fue de 1.75, un error típico fue del 0,214154, la mediana fue de 1, la moda pues no hubo, fue 0, la desviación estándar de 1,9627, la varianza de la muestra de 3,8524, el kurtosis de 1,4742, el coeficiente de asimetría que fue de 1.3288, ya que el rango estuvo en 1,8 y el mínimo fue 0, el máximo igualmente fue 8, ya que al sumar todo eso nos da 147 y que la cuenta son 84. Recuerden que en la gráfica la media fue el promedio por mes, la moda el valor que más se repite. Por ese lado queda concluido. Por otro lado mostramos las acciones bélicas. En la tabla del lado izquierdo de la pantalla se muestran los civiles muertos en acciones bélicas y al otro lado de la pantalla los combatientes muertos en acciones bélicas. Con los resultados encontrados, la mortandad por acciones bélicas no fue muy alta. Se observa que tuvieron mayor implicación los civiles que los combatientes que estuvieron presentes en estas. La cantidad de civiles que murieron en el periodo de 2006 al 2012 fueron 27 civiles, mientras que tan solo 8 combatientes murieron en el mismo periodo. El promedio de muertos de civiles y combatientes no alcanza a llegar a 1 por mes, lo que nos da referencia a que el índice de mortandad por acciones bélicas fue muy bajo. Eso es un dato que podemos reiterar analizando la moda, la cual fue de 0 para ambos casos. Implicaciones que favorece al departamento de Antioquia, ya que demuestra que ese tipo de acciones no tuvieron alta relevancia para ellos. En estos otros dos cuadros mostraremos los muertos en atentados terroristas y en el otro los lesionados en atentados terroristas. Como se puede observar acá, la mortandad que sufrió el departamento por atentados terroristas fue baja. Las medidas de tendencia central halladas en la variable de muertos por atentados terroristas evidencian que en promedio ni una persona murió por mes debido a estos ataques. El atentado que más impactó fue de 2 muertos y las muertes generadas del 2006 al 2012 llegó a 13 personas muertas. En conclusión, han sido 147 muertes en los años de 2006 al 2012 las que ha dejado los asesinados selectivos, mostrando alta mortandad por parte del conflicto armado, asesinar personas que pueden llegar a inferir con sus movimientos. 417 personas han sido víctimas del secuestro en el departamento de Antioquia, lo cual genera preocupación ya que es un sometimiento para las personas en el departamento. Las acciones bélicas y los atentados terroristas no han tenido una gran repercusión en el departamento de Antioquia según los datos suministrados. Y bueno, principalmente esos fueron los datos, fue la observación, las investigaciones que se realizaron acerca de estas masacres y en el periodo que transcurrió.